Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Jordan Brandon Baile Fabián. Soy parte de la familia Villena número 1 del curso de Cátedra Vallejo y en esta oportunidad vamos a presentarles nuestro proyecto de difusión cultural sobre César Vallejo y su obra El Holocausto. Todos vamos a conocer a nuestro más grande exponente de la literatura peruana, reconocido a nivel nacional e internacional, generando un antes y un después en la literatura peruana. Ese es César Abraham Vallejo Mendoza. Así que acompáñenos a conocerlo más a fondo. Empecemos. Comenzaremos hablando un poco sobre la biografía de César Vallejo. Según Ramos Curasca y Taipe Belito, César Vallejo nació en 1892 en un pequeño pueblo de Santiago de Chuco, en la ciudad de Huamachuco, siendo el último hijo de Francisco Vallejo y María Mendoza, teniendo una infancia muy típica provincial en ese entonces. Culminó su primaria en el pequeño pueblo de Santiago de Chuco y su secundaria en la ciudad de Huamachuco. Posteriormente culminó su bachiller de letras en la Universidad de la Libertad después de un fallido intento en estudiar la carrera de Derecho. En 1921 ganaría un premio que le permitiría costear algunas de sus publicaciones de las obras. Después decide viajar a Europa con el fin de mejorar su manera de escribir. En Francia busca estar abierto a nuevos acontecimientos de su alrededor. Por consiguiente, se traslada a Rusia por 3 meses en el año 1928 para ser partícipe del movimiento social y político de ese entonces. De vuelta en Francia contraería la enfermedad nupcial con el cual se quedaría hasta el último de sus días. No obstante, los problemas políticos europeos influyeron en él en desarrollar un pensamiento socialista, algo muy común para los pensadores en ese entonces. Con eso se uniría a la Guerra Civil Española y como muestra de agradecimiento, la República Española le permitiría publicar el poemario España, aparta de mí este cáliz. De vuelta en Francia, pasaría los últimos días de su vida de manera muy humilde y fallecería en el año 1938. Ahora hablaremos un poco de su obra, Lockout. Posteriormente realizaremos un fragmento de una de las escenas que consideramos muy contundentes. Lockout es una obra teatral redactada en francés por César Vallejo en el año 1930. Más adelante, el propio autor lo transcribe al español en el año 1931. Vallejo relata las injusticias sociales y la explotación laboral luego del cierre de una fábrica por decisión de los empresarios. También establece dos grupos. Entre los personajes, los obreros se muestran bondadosos y también muestran el entusiasmo por su trabajo. Y también muestran a los que ejercen el cargo político, a los que tienen el poder, son llamados corruptos, vagos y pervertidos. La obra consta de 5 escenas. A continuación presentaremos la teatralización. Callémonos. ¿Qué quería decirme? No podemos quedarnos aquí. Espera, salgamos de otro momento. ¿Cómo se podría conducirme aquí? No todavía. Pero veamos, no me puedo quedar aquí. Y con mis camaradas, Yo tampoco. La cosa nos termina a todos. Yo no sé también como tú. Veré que estoy peleando. justamente, nuestro lugar no es aquí. ¿Ya ves? ¿Qué? No se escucha nada más. ¿Terminó todo? Sabes, nos hemos hablado de una buena. Han habido de subir a la alcaldía. Vamos, ahora yo salgo. Escucha. ¿Has oído? ¿La cerraron con llave? ¿Estás loca? ¿Dónde está la llave? Raimundo, si sales te vas a hacer matar. Te lo ordeno. Yo me vas a esconder mientras que ellos se hacen matar. ¿Dónde está la llave? ¡Abre! ¿Tú no me amas, Raimundo? Maldita sea, yo no seré un miserable. Para terminar, si tú sales, yo salgo también. Es todo. Salgamos. Tú no sales. Yo soy un hombre. Bueno, entonces no salgamos. Lo que tú quieres hacer es algo estúpido. ¿Ya ves? ¿Escuchaste? Por supuesto que he oído. Eso no cambia nada. Hablar de amor en este momento. Tú no me amas. Y si tú no me quisieras, además sabes, puedo decir una cosa. ¿Qué me vas a decir? Yo soy un obrero, nada más que un obrero.
El amor de una mujer me arruga en la cabeza cuando otros se están matando como en este momento. Y bien mirada la situación, ¿a quién amo más en este momento? Que están mis compañeros. ¿Me entiendes? Eres un fanfarrón. ¿Más que a tu madre? ¿Más que mi misma madre? ¿Y a tu novia? Es posible que hayas querido iba a abandonar a los compañeros por ti, porque yo te amo. Es increíble, increíble. Ya basta. La llave, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Raimundo, ¿a dónde vas conmigo? Te lo suplico. No por mí, sino por tu madre. Entra, entra. Por los camaradas, mamá. Mamá, los camaradas. No puedo. ¿Los camaradas? No. ¿Ir para hacerte matar? No. Tú te quedas aquí. Esto tampoco es revolucionario. Esto es suicida. Un obrero revolucionario, un militante, no debería hacerse matar expresamente. ¿Y qué ocurriría si te sucede algo? En la pobreza en que me encuentro. Para esto, mamá. Es verdaderamente atroz. ¡Raimundo! ¡Raimundo! 4, podemos inferir que Vallejo nos muestra su síntesis en los valores en la vida. Primero, el valor de la justicia. Cuando Duplessis niega recibir algún tipo de soborno a favor de buscar igualdad y justicia para los obreros. Y por último, el valor de la fraternidad. Cuando el obrero 12 se mantiene firme y decidido de acompañar a sus compañeros obreros. Vallejo muestra problemas laborales de muchos obreros que aún hay en la actualidad. Como enseñanza nos deja vivir en valores para formar una sociedad equitativa para todos. En la actualidad existen obreros que por medio de las empresas formales e informales, sus derechos como trabajador tienden a ser violentados, tanto que tienen que estar trabajando horas extras sin pagar ni con beneficios. Estos actos derivan a diferentes consecuencias, como por ejemplo el incidente de los trabajadores encerrados dentro de la Galería Nicolini del centro de Lima, cuando esta estaba incendiándose y terminaron por fallecer, dejando al menos 4 muertos y 15 heridos. Buen día con todos, mi nombre es Jordan Brandon Baila Fabián, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad César Vallejo y en esta ocasión se me es grato compartir esta entrevista sobre la obra Lockout del gran poeta peruano César Vallejo. Y por ese motivo me acompaña el docente Cristian Gómez, licenciado de la carrera de Educación de la especialidad de Literatura y Lengua Española. Buen día, docente. ¿Qué tal? Muy buen día. Un saludo en general a todos. Gracias por la invitación, la verdad, valoro mucho y espero poder satisfacer las preguntas que se me van a realizar. Muy bien. Daremos comienzo con la siguiente pregunta. De acuerdo, ¿Cuál es la de idea acuerdo. que más énfasis resalta César Vallejo en su obra? Mira, hablar de una idea central en Lockout sería peligroso. La cantidad de temáticas que se abarca varían bastante, desde la unión obrera como fuerza motora de la revolución, el amor materno y marital que gira en torno al obrero 12, e inclusive la apatía de la clase capitalista, representada por los patrones Brunot, Ricard, Leblanc, quienes realizan juegos vulgares con unas chicas del cabaret, derrochando el dinero, que justo es el dinero que le falta a los obreros. O la traición de clase, cuando un obrero niega participar en la huelga cuando es capturado. Y sin olvidar la forma que se desvirtúa la idea de la masa, como un conjunto de hombres que solo saben vociferar sin entender muy bien lo que están haciendo. Sin embargo, eso sí, considero que la quinta escena es la que nos entrega ese ideal vallejiano, el final feliz, entre comillas, porque no se ha llegado al mundo socialista que quizás querían, pero a pesar de todo, la huelga ha sido un éxito. Si bien es cierto, no se va a cerrar la fábrica, los salarios tampoco van a ser disminuidos, pero esto se ha logrado por una sencilla razón, que es la idea que más resalta. Porque como dice el obrero 12, el éxito de la revolución depende del número y de la unión, que es la única fuerza del proletariado. Y al final podemos observar que el número de los obreros en huelga aumenta, cuando otros obreros se unen también a la causa. En resumen,
Para que haya un cambio se necesita de un número elevado y de la unión de ese número, pero esta aparente victoria no los lleva a una vida mejor. Van a seguir pasando las penurias, no hay un aumento de salario, no hay una solución a la crisis industrial producto de la Gran Depresión del 29, que es el contexto en el cual se va a ambientar la obra. Solo hay una vuelta a la normalidad, con la única diferencia de que la clase obrera está unida y que unida puede obtener grandes victorias y que esa victoria solo es un paso hacia la revolución proletaria. Claro que sí. Vemos ahí que tal vez al inicio no había como una unión muy grande, había muchos obreros que se oponían o tal vez no se Ujú. sentían muy a gustos con esa idea. Y Claro, aún claro, claro, a pesar de que hubo algún tipo de pérdidas, siempre mantuvieron esa unión entre ellos. así es. ¿Y usted considera que los viajes de Europa de Vallejo lo motivaron a escribir esta obra? A ver, si hay algo de lo cual sí estamos seguros es que la obra fue hecha durante su etapa marxista. Para ser más exacto, y en esto me voy a apoyar en David Sobrevilla, afirmamos que Lockout fue escrita durante su acercamiento a la etapa marxista más estalinista. Para ello es bueno recordar que Vallejo fue expulsado de París por participar de forma activa en las manifestaciones marxistas, exactamente en 1930. Además, había fundado una célula marxista muy ligada al Partido Socialista que había fundado Mariátegui aquí en Perú. Debido a este destierro es que Vallejo va a enrumbar a París con Georgette Vallejo, su pareja, y ahí va a militar de forma muy activa en el Partido Comunista de España, el cual va a participar incluso escritores como Federico García Lorca. Ahora, en base a ello, ¿podríamos decir que Vallejo recién empieza a sentir esa cercanía al pueblo con sus penurias en París? Yo diría que no. Lamentablemente, Vallejo no solo pasa penurias en París. Podríamos mencionar su trabajo en las mineras de Quirubilca o en la hacienda de Roma, o quizás la misma educación que le da su madre, que es en base al cristianismo, donde tratan de ver al hombre como todos iguales, o también su etapa donde estuvo preso. Pero creo que recién es cuando llega a Europa en el que va a ver al marxismo como una línea a la cual pueda seguir. Entonces, ¿los viajes influyen? Sí, claro, claro que sí, ¿no? Además de que no olvidemos que la obra está ambientada en París, aunque no lo diga de forma concreta, porque podría ser cualquier fábrica en cualquier parte del mundo, ya que la penuria obrera es universal. Pero basta con leer el nombre de los personajes para deducir que son de origen francés. Pensemos en los delegados de los obreros, Dubois, Duplessis, Luciu, en los patrones Bruno, Ricard. La obra tiene una gran influencia de los viajes, pero no hay que negar que la humanidad que siente Vallejo hacia el pueblo no es algo que nace en su viaje, sino que es algo que lo acompaña desde siempre. Claro que sí. También cabe resaltar que mientras estuvo en España, tiempo después también publica su obra España parte de este cáliz. Claro. ¿Y usted piensa que César Vallejo nos quiere dejar algún tipo de reflexión ligada con los valores en su obra? A ver, Vallejo adoptó la ideología marxista, sí, como suya, pero para esto creo que es bueno mencionar que Steiner reconoce dos líneas marxistas en cuanto al arte, claro está, ¿no? La línea que sigue a Engels y la que sigue a Lenin. La primera gira en torno a un arte algo más autónomo de cuestiones políticas, y la segunda es el realismo socialista que conocemos hoy. Ahora, Vallejo en su libro Arte y Revolución diferencia dos tipos de arte: el arte bolchevique, que es más cercana a Lenin, que es básicamente propaganda y agitación con un fin didáctico para educar a las masas, y el arte socialista, más cercana a Engels, que no se trata de servir a un interés de partido, sino a la humanidad en general y a sí misma como arte. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque dependiendo de la postura que podamos tener, vamos a ver una respuesta diferente, ¿no? Si pensamos en Lockout como arte bolchevique, encaja perfecto con el ideal, pero eso no evitará que podamos notar quizás algunas secuencias que no cuadrarían con la misma estructura de la obra, como el final aparentemente feliz, el cual no tuvo mucho desarrollo, si somos sinceros. De una cuarta escena donde estamos en conflicto con la muerte de algunos personajes, llegamos a la quinta y todo está solucionado. No vemos cómo es que se soluciona, solo sabemos que se solucionó. Ahora, David Sobrevilla expone que Vallejo veía a sus obras de teatro y a su narrativa como arte bolchevique.
Entonces, si partimos de esa base, podemos sacar unos cuantos valores. Podríamos sacar el valor de la libertad de los obreros cuando deciden entrar en huelga, la igualdad que los mismos obreros se exponen porque no consideran que sea justo que los dueños de las empresas, de las fábricas, vivan con tantos lujos y ellos tengan que sobrevivir, además de la verdad, porque los obreros no creen en las palabras de los dueños, ¿no? Ellos buscan cuál es la verdad de esa crisis y no creen en todo lo que se les diga. Y tampoco podemos olvidar lo que es el valor del amor, ¿no? Porque el amor hacia el cambio, hacia la revolución, es más grande que el amor hacia una madre o hacia una novia, tal y como lo va a defender el obrero número 12, quien dicho sea paso va a terminar perdiendo también a la madre y a la novia. Efectivamente, tal vez en el final no podemos ver el desarrollo de cómo termina esa gresca, ni tampoco las emociones que tal vez haya sufrido el obrero cuando descubrió que su pareja y su madre habrían muerto. Solo se nos cuenta que ya habían ganado, pero que habían recibido bastantes pérdidas y había sido bien grande el precio, pero que solo era un escalón de lo que le esperaba más adelante. Claro, Pero ellos sí, buscaban lo que es el ideal, o sea, llegar al mundo socialista, ¿no? Como eso es un paso que da, pero eso sí, la obra tiene esos huequitos que dejan a veces unas tramas inconclusas, ¿no? No sabes muy bien qué va a pasar con los niños y la madre del obrero que se fue a buscar comida y luego no vuelve, pero aún así tiene muchos ideales para rescatar. claro que sí. Damos cuenta que la unión, el compañerismo, la búsqueda de justicia, ese sentimiento en común, esa idea en común que tenían, los llevó, o sea, a esa victoria para ellos. Así es. ¿Y usted cree que estos problemas siguen dando en la actualidad? A ver, yo he trabajado en fábrica mucho antes de acabar mi carrera y dedicarme a la docencia, a la literatura. Yo sé que eso se vive, es feo a decir verdad, pero estamos viviendo una época complicada. Salimos de una pandemia que destrozó varias economías y a eso hay que agregarle el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Esto ha generado problemas económicos, lo que ha llevado a muchas fábricas incluso a su reestructuración o tal vez cerrar. Es por ello que el desempleo está en cifras realmente alarmantes. Pero pensemos en la huelga de transportistas que hubo hace no más de 3 meses. La huelga llegó a un punto en que los precios de los productos agrícolas se dispararon de una forma increíble. Recuerdo que la zanahoria estaba hasta 3 veces más de su precio habitual, lo mismo con la alberja. Pero se hubo con la huelga, a pesar de todas las falencias que pudo haber, se logró algo, ¿no? Logró que el gobierno los escuchara y redujera el impuesto selectivo a los combustibles. Las huelgas, las marchas, han demostrado que a veces ese es el único camino para obtener resultados. Pensemos en la huelga que hubo cuando Merino fue presidente. Una huelga lo sacó. Pensemos en la protesta de Bagua, que dicho sea paso tuvo un desenlace atroz. Pensemos incluso en la marcha de los Cuatro Suyos, que básicamente sirvió para poner fin al régimen fujimorista. Y así podríamos enumerar muchas. El derecho a la huelga, el reclamo, es algo válido, sí. Y la explotación laboral, lamentablemente no soy tan optimista, siempre habrá. Y es a través de la organización de los obreros que se puede obtener grandes beneficios. Pero hablar de huelgas en el Perú es solo lograr que los manifestantes sean tildados con adjetivos vinculados a la época de terrorismo, ¿no? Los conflictos de los cuales Vallejo escribió hace casi 100 años, existieron, existen y seguirán existiendo durante muchos años más. Efectivamente. Actualmente creo que no hay alguna gresca, alguna dis- discusión de palabras que no se pueden resolver con una huelga. El gobierno es, por decirlo así, está cegado o no quiere ver los problemas que tiene su población y la única forma en que podemos manifestarnos es por medio de huelgas, que lamentablemente muchas veces puede dejar bastantes Ujú. personas heridas, pérdidas humanas y económicas a la vez. Claro, claro. Incluso esta obra Locao está muy vinculado a la obra del Tusteno, una novela proletaria de César Vallejo. Y las huelgas ahorita hay en cualquier cantidad, solo que lamentablemente, bueno, pues el Perú se resume en Lima. Y lo que pase fuera de Lima, poco o nada va a interesar mucho al sector de la prensa.
y todos los problemas que hay en las mineras o los agrícolas, no lo pasan no lo van a mencionar. Ahí se queda estancado y bueno, si algo pasa en Lima, recién nos vamos a enterar, ¿no? La repercusión nos enteramos. Claro, también podemos ahí evidenciar la evidencia del sistema de los medios de comunicación, los Ujú. cuales filtran la información que desean mostrar. Exacto, exacto. Muy bien. Gracias por su tiempo. Ha No, sido gracias a ustedes. una grata entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperemos encontrarnos en una nueva oportunidad. Yo también, muchas gracias, la verdad. Agradezco mucho esta entrevista, agradezco la referencia, ¿no? que se le dio a través de una alumna mía. No, estoy muy emocionado, la verdad. Me motivó mucho a seguir nuevamente todo esto, lo que es la crítica literaria. Cuídense. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todos somos seres humanos que formamos parte de la misma sociedad, por ende debemos ser capaces de acceder a los mismos derechos e igual trato sin ninguna diferencia. Actualmente todos los trabajadores de cualquier rubro deben exigir que se les cumplan sus derechos laborales y que puedan acceder a un buen servicio tanto de educación y salud para ellos como su familia. Este es el momento de actuar. Dejemos de ser indiferentes o apartarnos de los problemas de nuestra sociedad. El cambio uno lo decide porque uno es más que cero.